Bueno, pues nada, otra vez vuelvo yo. Vamos a dar paso a la primera mesa, si os parece. La primera mesa está dirigida o está un poco centrada en lo que es la imposición global, pero a la imposición global mínima, pero a través de, como bien sabéis, una visión un poco más general o una visión, digamos, más aérea, ¿no? En este caso, estamos en esta mesa, comparto la mesa, la verdad es que para mí es un placer siempre compartir la mesa con compañeros de esta calidad, con Carlos Concha, socio de Price, con Begoña García Rozado, que es la directora de impuestos de Iberdrola, con Antonio, que como bien sabéis es el director de la Diputación Foral de Vizcaya, y con Felipe Espeleta, que también es director de impuestos a parte internacional de BBVA. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Y nada, si os parece, empiezo yo con un poco, digamos, con la visión global del impuesto, que mi objetivo fundamentalmente es un poco también compartir con vosotros lo que, sobre todo desde un principio, ¿vale? Cuando nace el impuesto global mínimo y tenemos todos más o menos la conciencia, como han ido explicando tanto Ichaso como también Ignacio, han venido básicamente explicando que la figura del impuesto poco a poco ha ido evolucionando, de manera que actualmente tenemos un panorama normativo donde conviven la directiva de la Unión Europea, también convive la ley 7/2024 y luego también también convive con la normativa o regulación foral. Sin embargo, yo creo que para llegar a este punto, para llegar a este resultado, la verdad es que hemos pasado por un proceso y en el que yo, yo soy inspector de Hacienda de Excedencia, entonces inicialmente tuve la ocasión de poder participar en la OCDE dentro de estos procesos, sobre todo en el principio del Pilar 2, en el que yo creo que el resultado que hemos conseguido, sinceramente, y lo creo de verdad, se ha conseguido un resultado, este impuesto se ha conseguido como resultado de la aplicación de la ley de acción y reacción. Es decir, sabemos que en este caso fue Newton, ¿no?, el que dijo que toda acción tenía una consecuente reacción. Pues yo creo que realmente lo que hay detrás de todo el Pilar 2 y la imposición global mínima, y que a mí al menos me ayuda un poco a comprender dónde estamos, es fundamentalmente la aplicación de una idea de acción-reacción. Si empezamos, digamos, un poco y nos vamos un poco atrás, tenemos como iniciamos todo fundamentalmente con la acción de BEPS, con el proceso de BEPS y concretamente con la acción 1. El proceso de BEPS, como bien sabéis, que trata un poco de actualizar la Fiscalía Internacional, deja la acción 1 y la acción 1 inicialmente era los retos de la economía digital en el ámbito de la Fiscalía Internacional. Esos retos inicialmente se traducen, como bien sabéis, en el Pilar 1. En el Pilar 1, que era única y exclusivamente, es decir, tenemos ahí una acción, que era intentar, digamos, regular de una manera más o menos armonizada el reto que suponía la digitalización de la economía. Ante esta acción, ¿vale?, tenemos una reacción. Y la reacción es fundamentalmente que poco a poco el Pilar 1 como una idea teórica nace muy bien, pero sin embargo desde el punto de vista práctico empieza a haber problemas, sobre todo por determinadas jurisdicciones que consideran que la regulación, digamos, de la economía digital supondría un menoscabo para su recaudación. Consecuencia, acción-reacción, surge una nueva acción por parte de la OCDE. Y surge entonces lo que es el Pilar 2. El Pilar 2 inicialmente siempre había estado contemplado por BEPS, pero si os fijáis, el Pilar 2 sinceramente tiene poco que ver con la economía digital. Es decir, a pesar de que vengan a decirnos o vengan explicaciones oficiales que está dentro de lo que es la acción 1, de esta digitalización de la economía, todos los que estamos aquí, que todos de manera más directa o indirecta estamos, digamos, en contacto con el Pilar 2, somos conscientes de que este Pilar 2 poco tiene que ver con la economía digital. Es decir, al fin y al cabo es una tributación que corresponde a todo tipo de entidades. Hay una serie de entidades excluidas por diferentes conceptos que están alejadas total y exclusivamente de lo que es el concepto digital. Pero, sin embargo, es un mecanismo, digamos, que de una manera mucho más general y evitando solamente circunscribirse al ámbito digamos, digital, consigue garantizar una tributación mínima. Entonces, bajo esa idea, la reacción que tiene la OCDE es intentar empezar a impulsar poco a poco el Pilar 2. El Pilar 2, y es una de las cuestiones que yo creo que también en la obra se aborda y que yo creo que también es de interés, el Pilar 2 es un resultado también de un trabajo en el que participan 140 jurisdicciones aproximadamente. O sea, el marco inclusive de la OCDE, eso es una situación en la que, y ahora veremos, también una reacción por parte de la OCDE es directamente en estas jornadas de trabajo, en las jornadas de elaboración del Pilar 2, en lugar de contar con un marco, digamos, más reducido, cuenta con el marco más amplio, en el cual están 140 jurisdicciones. Esas 140 jurisdicciones, un poco para que más o menos nos hagamos una idea, normalmente ya una vez que ya están, digamos, las reglas modelo, las model rules, se aprueban y luego empiezan ya a publicarse los comentarios y las diferentes reglas, pues eso se traduce en que aproximadamente cada semana había como 3 o 4 reuniones, ¿vale? 3 o 4 reuniones
que eran, no me acuerdo que eran, me acuerdo perfectamente que eran las 12:30 de la mañana, hora española, pero claro, el problema está en que a las 12:30 hora española son 140 jurisdicciones. Entonces te conectabas por Teams y ahí se conectaba el tío de Indonesia en pijama, el de a lo mejor el de Alaska, o el de Canadá se conectaba y tenía a los niños por ahí corriendo, uno se conectaba con un perro, con un gato, etc. La verdad es que era todo bastante curioso. Pero claro, la idea era, no, queremos que estén todos. Entonces la reacción que tiene la OCDE en este caso, realmente, desde el punto de vista de lo que es la OCDE, es inteligente, en el sentido de decir, oye, yo sé que voy a tener una figura que va a ser polémica, pero lo que hago es contar con las jurisdicciones. Cuento con tantas jurisdicciones que eso dificulta también la participación de lo que es normalmente el business, en lo que es el sector privado, porque bajo esas excusas digo, hombre, yo voy a escuchar al sector privado, pero realmente es que tengo 140 administraciones que ya tengo bastante con lidiar con ellas. Con lo cual es un poco lo que sucede, desde que la OCDE, digamos, en este caso, pues se respalda en ese apoyo, digamos, global que tiene, pero no deja de ser, digamos, una capa segunda respecto del Pilar 1. Cuando el Pilar 1 deja de caer, acción, el Pilar 2 empieza a reaccionar y empieza a cobrar importancia. Pasando de la OCDE a los países, ¿cómo perciben las jurisdicciones? Porque realmente al fin y al cabo es un impuesto global, es un impuesto que afecta a las jurisdicciones. ¿Cómo ven las jurisdicciones esto? Pues básicamente la idea es, inicialmente, las jurisdicciones, sobre todo en vías ya desarrolladas, pues bueno, al fin y al cabo, como bien sabemos, hemos vivido tras BEPS y estamos viviendo tras BEPS, yo creo, mi juicio personal, es que va a bajar, pero desde entonces una gran importancia, un papel predominante por parte de la OCDE, de manera que, entre comillas, pues lo que hacen las jurisdicciones más desarrolladas es, bueno, si está diciendo la OCDE, sigamos todos en el tren de la OCDE. No nos vayamos. Y a muestra ellos el tema de la directiva de la Unión Europea, cómo ha sido el respeto absoluto a lo que dice la OCDE y se mantienen. Sin embargo, lo que hace la OCDE también, de manera también yo creo que también inteligente, es, oye, mira, esto de la figura del Pilar 2, como tiene que afectar a todas las jurisdicciones, quiero también meter en el tren a las jurisdicciones, digamos, en vías de desarrollo, ¿vale? Y esto lo consiguen, evidentemente, están, digamos, ofreciéndoles un impuesto, una figura impositiva ya totalmente, entre comillas, más o menos modulada, más o menos estructurada, de manera que estos países, estas jurisdicciones que a lo mejor tienen menos capacidad o menos experiencia en la técnica legislativa, consiguen perfectamente un impuesto que más o menos ya está ciertamente configurado, donde poco a poco va a ser actualizado a través de la OCDE y, por tanto, lo pueden trasladar a su normativa interna y tener la posibilidad de obtener nuevos recursos. Entonces, de manera que la acción-reacción vuelve a lo mismo, es decir, hay una acción por parte de la OCDE, ¿vale?, que es intentar crear todas las jurisdicciones, y la reacción es por parte de las jurisdicciones, sobre todo en vía de desarrollo, que, digamos, consiguen un estímulo o tienen, digamos, un estímulo nacional para introducir este impuesto. Todo esto, ¿vale?, se va traduciendo y tiene también su impacto en los ya diferentes, en lo que ya, circunscribiéndonos un poco más al ámbito de Europa o al ámbito ya, digamos, de lo que más nos afecta, también tiene una acción. Y la acción fundamental es, de repente, la Unión Europea, como bien sabéis, desde hace unos años, también a mi juicio de manera personal, a mi juicio particular, de manera no muy acertada, o al menos de una manera demasiado acelerada, empieza a adoptar y a trasladar las consecuencias, o trasladar, perdón, los trabajos de la OCDE y los empieza a trasladar a normativa europea, a directiva europea de obligado cumplimiento para los Estados miembros. Entonces, de repente nos encontramos en una situación en la que era una iniciativa de trabajo del Pilar 2 consistente en la OCDE. No nos olvidemos que la OCDE es un club privado. Es un club privado en el sentido de que es un club que es una organización que se financia a través del presupuesto de los diferentes países y jurisdicciones, pero evidentemente no tiene ningún tipo de capacidad ni poder legislativo, ¿vale? Pero en todo caso lo que hace es, saca una determinada norma y este Pilar 2 era una propuesta que muy bien, digamos, entramada, consigue englobar a muchas jurisdicciones, pues eso, haciendo participar a todas las jurisdicciones, ofreciéndoles la posibilidad de tener una técnica legislativa y una figura que les va a permitir recaudar, etcétera, etcétera. Pero no dejaba de ser una figura que en ese momento era una figura que estaba todavía en vías de desarrollo. Habían aprobado las reglas modelo, pero que todavía no se habían implantado de manera, digamos, iban a ser objeto de desarrollo y de profundidad, ¿no? La Unión Europea, como ya hizo con el informe país por país y como ya hizo con otro tipo de iniciativas, de repente se decanta por aprobar una directiva de obligado cumplimiento en el cual copia, ¿vale?, adopta la regulación del Pilar 2. Eso, evidentemente, pues puede pasar lo que suele pasar en muchas ocasiones. Cuando llega el primero de la clase para hacerse el listillo, pues lo que suele ser es que o bien queda muy bien o bien queda muy mal. Entonces yo creo que en este caso, no sé si a lo mejor es muy mal, pero lo que está claro es que ha quedado, más que como listillo, pues ha quedado un poco marcado o señalado, ¿no? Es decir, la transposición obligatoria de las reglas, digamos, del Pilar 2 cuando estaban en pleno desarrollo
y cuando no contaban tampoco con una, digamos, aprobación y apoyo absoluto, lo que ha dado lugar es a la situación actual, que es una acción por parte de la Unión Europea consigue una reacción dentro del entramado internacional, y es que los países de la Unión Europea, de obligada aplicación del Pilar 2, se encuentran en una situación respecto de otros países con una situación de desventaja que afecta a la competitividad, como bien comentaba antes Ignacio, ¿no? Es decir, estamos en que una serie de países obligatoriamente, se ven, digamos, necesariamente tienen que imponer o adoptar obligatoriamente la normativa del Pilar 2, y esto lo que se traduce es en que en frente de sus competidores que pueden estar en otro Estado miembro, pues hay una cierta, digamos, desnivel a la hora de tener que respetar, a la hora de una carga impositiva nueva como es el impuesto global mínimo. Esta acción-reacción, como decía, no solamente se traduce en, oye, hay una acción por parte de la Unión Europea, evidentemente la reacción, y no me meto en ello porque luego Carlos hablará con más profundidad sobre el tema, la reacción es, bueno, ¿qué sucede con aquellos países que no les gusta esto del Pilar 2 y que no están obligados a adoptarlo porque la Unión Europea no se lo impone? Veamos todos como mayor protagonista Estados Unidos, ¿no? Es decir, de repente hay una reacción por Estados Unidos que es, oye, pues no me parece que esto de todo no me termina de convencer, y luego hay una contrarreacción por parte de la Unión Europea que está haciendo en estos últimos meses de este año para ver un poco de dónde queda. De nuevo, acción-reacción. Dentro de esta acción-reacción también tenemos que afecta a la técnica legislativa, que yo creo que ya es pasando un poco más o centrándonos ya un poco más en el propio Pilar 2. Como bien sabéis, hay una serie de impuestos complementarios, impuesto primario, impuesto secundario, podemos llamar en inglés, al fin y al cabo es una primera regla de inclusión, ¿vale? Perdón, digamos de tributación, que es la regla de inclusión, y contra esta, cuando esta no sea suficiente, se reacciona con la regla, digamos, secundaria. Todo esto estaba muy bien, pero luego realmente lo que hay por encima de todo sobrevolando como un buitre, pues son los impuestos nacionales. Entonces, de manera que al final es lo que se va a conseguir, que realmente, volvemos a lo mismo, es uno de los objetivos de la OCDE y es uno de los enganches que consiguieron, digamos, para que todas las jurisdicciones, especialmente aquellas a lo mejor que son más emergentes, se subieran al carro. Oiga, mire, yo le voy a poner, digamos, en bandeja la creación de un nuevo impuesto que usted va a poder exigir, que va a gozar de un respaldo global y que además le voy a poner la técnica legislativa necesaria, con lo cual al final va a ser muy fácil para usted que lo adopte. Recordemos que la OCDE es una organización de países desarrollados, con lo cual una de las principales preocupaciones es intentar enganchar a los países en vías de desarrollo. Esta es una de las figuras que sin duda alguna la han utilizado con mayor digamos, éxito, a mi juicio, ¿no? Entonces, la acción-reacciones también afecta a los tipos de impuestos que regula, digamos, la técnica que engloban el propio Pilar 2. Dentro de todo este tipo de figura del Pilar 2, una vez que ya estamos adentrándonos y que tenemos los dos impuestos, que también luego comentará con más detalle Carlos, yo creo que también merece la pena, y creo que es una cuestión también relevante dentro de esta visión global del impuesto, es un poco detenerse desde el punto de vista de lo que es el propio Pilar 2, el reto que va a suponer no solamente ya para las administraciones, perdón, para las entidades o para las propias, para los contribuyentes, sino también para la administración. Lo ha comentado muy bien Ignacio anteriormente y también la diputada foral indicando, oye, mira, esto es un reto y es un reto de que las administraciones se enfrentan, seguramente a lo mejor, no sé si por primera vez, pero sí que supone un reto al menos bastante innovador. Es decir, nos encontramos como todos los protagonistas afectados por el Pilar 2, tenemos que reaccionar ante una regulación que depende en gran parte de lo que venga a decir un organismo como es la OCDE, de la interpretación que da la norma de la OCDE. Es decir, nos olvidamos de figuras como las consultas, o aparentemente nos vamos a olvidar o no van a cobrar un protagonismo inicial, como son las consultas, como son normativas interpretativas o como son cualquier tipo de figura que habitualmente estamos acostumbrados para interpretar la norma. Y de repente nos vamos a encontrar que se da un gran poder, ¿vale?, a la OCDE con lo que ello supone de cara a la técnica legislativa y el principio de legalidad, que eso es un tema que no me voy a meter porque si no vamos a terminar aquí todos tomando algún tipo de ansiolítico. Entonces, como no es mi finalidad, simplemente quería comentaros un tema que dentro del manual pues, también está abordado, ¿vale?, y que yo creo que también es una cuestión que a mí me gusta comentar siempre en alguno de este tipo de casos, porque yo creo que también plantea muchas dudas y lo que yo creo que permite para no solamente que digamos, ir poco a poco por el camino que ha ido pasando el Pilar 2, sino ver que hay una situación de incertidumbre, que es una situación de incertidumbre que afecta a todos, ¿vale? Porque yo entiendo que digamos, no, es que esto afecta, el impuesto genera una incertidumbre para las diferentes entidades porque hay que interpretarlo. Es evidente. O sea, no solamente hay que interpretarlo, sino que luego la interpretación es bastante compleja y vemos que las fuentes de interpretación, pues yo digo que va a ser algo extraño o no habitual.
Pero es que la incertidumbre de este impuesto llega a situaciones en las que yo realmente todavía no tengo clara la respuesta y creo que es un reto que va a tener que abordar conjuntamente la Administración y seguramente con el sector privado. Y es algo tan sencillo como estamos todos ahora preocupados por el Pilar 2 y por la cumplimentación, pero antes o después nos vamos a tener que enfrentar a la comprobación. Entonces, la comprobación del Pilar 2 va a ser un tema que, debido a su componente internacional, va a suponer un verdadero reto, primero, de potenciación de la relación entre las diferentes jurisdicciones a través de los mecanismos internacionales que existen. En segundo lugar, tendrá que plantearse a alguien si la comprobación del Pilar 2 o de la imposición global mínima de una filial que está situada en Portugal, ¿vale?, me afecta esa comprobación. En principio no debería afectar, pero me afecta, o cómo me afecta a la matriz que está situada en Francia, por poner un ejemplo. O en tercer lugar, oiga, si yo compruebo el Pilar 2 o la imposición global mínima, ¿esto tiene algún tipo de trascendencia o impacto en el impuesto sobre sociedades? Como bien ha dicho antes Itxaso, yo creo que la idea es que el impuesto sobre sociedades y el Pilar 2 son figuras distintas. Pero aquí sobrevuela, o al menos yo creo que sobrevuela, y la Administración, en este caso la Agencia Estatal, también en alguna ocasión que hemos tenido ocasión de hablar con ellos, pues también están dándole vueltas a esta idea, la figura de las obligaciones conexas. De manera que lo que nos encontramos es la posibilidad de que una comprobación o, digamos, cualquier tipo de irregularidad en el Pilar 2, ¿vale?, pueda tener efectos en el impuesto sobre sociedades, con lo que consecuencias que tiene ello para prescripción, obligaciones de pagar, ajustar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que, al fin y al cabo, nos encontramos todos con una incertidumbre que lo que nos conduce es la visión global, o un poco para concluir, la visión global es: hemos seguido un paso, digamos, el Pilar 2 es el resultado, a mi juicio, de un proceso de acción-reacción, OCDE, jurisdicciones y luego técnica legislativa, y que lo que ha dado lugar es que esta acción-reacción ha terminado, en muy corto plazo, ha dado lugar a que al final concluyamos en una situación de incertidumbre que, sin perjuicio de otro tipo de críticas que luego comentarán también mis compañeros, o otro tipo de características que también entrarán en ella, yo creo que define un poco el panorama actual. El panorama actual, tenemos una incertidumbre respecto del Pilar 2, que yo creo que, bueno, no sé si seremos suficientes, creo que va a durar bastante tiempo, va a durar una serie de tiempo, hasta que al menos seamos capaces un poco de abordar estas cuestiones, pues que sean ya, digamos, porque van a surgir cuestiones ya evidentemente prácticas, que sean, digamos, que con el día a día nos tendremos que enfrentar, ¿no? Y eso es un poco, digamos, la visión global, viendo, digamos, una pátina más general, que yo creo que Carlos, en este caso, seguramente podrá completarla con una visión más particular. Gracias, David. Buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia hoy. Intentando concretar, quizás, ¿no?, como tú me pedías, David, en qué consiste el impuesto mínimo, ¿no? Como ya seguramente todos sabéis, de lo que estamos hablando aquí es de un impuesto que busca que en cada jurisdicción en la que un grupo multinacional opera pague un impuesto mínimo, como su propio nombre indica, de al menos el 15%. Ahí tenemos, yo creo que, una primera regla o una primera característica muy importante, que es ese carácter jurisdiccional. Se busca que se tributa al menos un 15% en cada jurisdicción. Eso tiene muchas implicaciones para todo el desarrollo de la normativa y de la mecánica de cálculo del impuesto, pero en el caso concreto del Estado español, pues también tiene particularidades que yo creo que tendremos luego ocasión de abordar con más detalle, porque a efectos del impuesto mínimo el Estado español es una única jurisdicción y no 5, como sucede a efectos del impuesto sobre sociedades, ¿no? Con lo cual eso también presenta complejidades y particularidades propias del caso español. Ese impuesto mínimo del 15%, de forma conceptual y de forma muy simplificada, es una fracción, ¿no?, en la que en el numerador tenemos los impuestos cubiertos, los impuestos sobre la renta pagados por las distintas entidades del grupo presentes en esa jurisdicción, y en el denominador tenemos las ganancias y pérdidas admisibles, es decir, la base imponible, por utilizar terminología, del impuesto sobre sociedades de esas entidades que están presentes en la jurisdicción concreta, ¿no? Eso dicho así,
parece relativamente sencillo. Luego, seguramente los que están peleándose en el día a día, Felipe y Begoña nos podrán comentar un poco más, pues tiene alguna complejidad adicional. Una vez que tú determinas cuál es la tasa efectiva que se paga en una jurisdicción, y si estás por encima del 15%, pues digamos que te paras ahí, para esa jurisdicción estás bien, no vas a tener impuesto mínimo complementario que adeudar. Si estás por debajo, tienes que pagar el diferencial, lo que las reglas modelos llaman el top-up tax, lo que nosotros hemos determinado llamar impuesto complementario, que será el delta, la diferencia entre el 15% y la tasa efectiva que nos sale del cálculo de esa fracción, ¿no? Una vez que has determinado cuál es ese impuesto complementario, ¿no?, que lo has calculado, la siguiente y muy relevante parte de la determinación de cómo se liquida el impuesto es en qué jurisdicción corresponde ingresar ese impuesto complementario. Anticipaba David que el sistema de reglas de Pilar II se articula fundamentalmente en torno a 3 figuras. La regla de inclusión de rentas, que es la clave de bóveda del sistema, en lo que la normativa estatal llama el impuesto complementario primario, que es la terminología que entiendo que también va a seguir o a adoptarse en la regulación foral. Tenemos después el impuesto complementario secundario o regla de beneficios insuficientemente gravados, que es la cláusula de cierre o la red de seguridad para asegurar la integridad del sistema. Y estas son las 2 reglas principales y primigenias del Pilar II, pero posteriormente se incorpora una tercera regla a la que David también ha aludido antes, que es el impuesto complementario nacional, o en terminología OCDE, el QDMTT, que, como os decía, surge como una opción que se da a los estados para incluir en su adopción de las reglas de Pilar II, pero que en mi opinión probablemente vaya a ser el efecto o la manifestación más tangible y más duradera de todo este ejercicio de la OCDE. Porque, como apuntaba David también antes, lo que hace la OCDE es darles un mecanismo a los distintos estados para crear esta figura impositiva, les facilita esa creación y además, desde el punto de vista también de esas distintas jurisdicciones, tiene todo el sentido la creación de este impuesto complementario nacional, porque si tú al final estás haciendo un esfuerzo desde el punto de vista de política tributaria para, a través de impuestos corporativos bajos, atraer inversión extranjera, y vas a ver ese esfuerzo que tú estás haciendo de pérdida de recaudación neutralizado por la imposición complementaria en otra jurisdicción, pues para que lo recaude otro, ya lo recaudo yo. Y lo que estamos viendo en la realidad es que, a pesar de que es opcional, todas las jurisdicciones que están implementando Pilar II están implementando el impuesto complementario nacional, y de hecho hay incluso jurisdicciones que lo único que han adoptado de Pilar II es el impuesto complementario nacional, Brasil, Uruguay, por poner un par de ejemplos, ¿no? Hay ciertas diferencias en cómo se calcula el impuesto complementario nacional y cómo se calcula el impuesto complementario primario, pero básicamente el impuesto complementario nacional, que como os decía es un opcional, en realidad en la práctica es la regla que toma precedencia, porque si una jurisdicción tiene el impuesto complementario nacional y con eso llegas al 15%, pues ya no entran a operar ni el primario ni el secundario, ¿no? El primario, como decía antes, la regla de inclusión de rentas es la clave de bóveda del sistema, y si el impuesto complementario nacional se recauda en la jurisdicción en la que están las entidades que no llegan a la tributación del 15%, el impuesto complementario primario en principio se recauda en la jurisdicción donde está la matriz última del grupo, donde está la cabecera última, la Ultimate Parent Entity en la denominación de las reglas modelo. Si la jurisdicción de la Ultimate Parent Entity no tiene
legislado el Pilar 2, pues entonces vamos bajando por el organigrama, vemos si hay alguna entidad matriz intermedia, alguna intermediate parent entity, que sí lo tenga legislado, y será esa la que recaude el impuesto complementario primario respecto de las participadas que estén bajo ella. Y por último, como os decía, teníamos también la regla de beneficios insuficientemente gravados, UTPR, impuesto complementario secundario, que es la cláusula de seguridad para conseguir la integridad del sistema. Si en una jurisdicción en la que no llegamos al 15% no hay un impuesto complementario nacional y la matriz última tampoco ha legislado la regla de inclusión de rentas para recaudar ese impuesto complementario primario, serán las demás jurisdicciones en las que el grupo tenga presencia, las que recauden el impuesto complementario debido. Por poner un ejemplo, si tenemos una matriz panameña, por ejemplo, que tiene una filial en Chile y otra filial en Vizcaya. En Chile, por la razón que sea, no llegamos al 15%. Chile no ha implementado el impuesto complementario nacional y la matriz panameña tampoco tiene la regla de inclusión de rentas, sería la entidad vizcaína la que tendría que recaudar el impuesto complementario adeudado respecto de las rentas o de los beneficios obtenidos por la filial chilena y lo tendría que ingresar en la Diputación Foral. Si hay más de una jurisdicción que tenga la regla UTPR, pues hay una fórmula de reparto en función del número de empleados y en función de los activos para que el impuesto, lógicamente, no se recaude múltiples veces, sino que se recaude una vez, pero se reparta esa recaudación entre las distintas jurisdicciones que tienen legislada la regla UTPR. Lo más interesante, yo creo, o lo más llamativo, es que en este ejemplo tan sencillo que mencionaba antes, es la entidad vizcaína la que tiene que ingresar el impuesto complementario secundario, pese a que la entidad vizcaína puede no tener ni participación directa ni indirecta, o no tiene participación ni directa ni indirecta en la filial chilena, no tiene, por tanto, ninguna propiedad económica ni jurídica sobre las rentas que genera esa filial chilena, e incluso podría estar en una situación de pérdidas y aún así tendría que ingresar el impuesto complementario secundario. Esta situación es lo que ha motivado, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional belga haya planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, planteándose cuál es la compatibilidad de esta regla UTPR con el derecho primario de la Unión, ¿no? Tanto con el Tratado de Funcionamiento como con la Convención Europea de Derechos Humanos, que, como sabéis, también forma parte del derecho primario de la Unión. Y es también la UTPR una de las quejas o de las razones por las que Estados Unidos se manifestó desde ya el principio del proyecto, o una parte de Estados Unidos se manifestó en contra del Pilar 2, ¿no? Porque ya desde que se inicia toda aquella aventura de desarrollo del sistema de reglas que nos comentaba David, buena parte de la clase política americana había manifestado que tenía serias reticencias con el proyecto. Lo que sucede es que durante la primera mitad del mandato de Biden, allá por el año 21-22, por cuestiones, yo creo, fundamentalmente de política interna americanas, que quizás no sea ahora el momento de comentar, parecía que Estados Unidos se iba a sumar al Pilar 2. Entonces, el proyecto toma impulso, de hecho yo creo que cobra mayor ambición de la que tenía inicialmente planteada, y cuando finalmente se ve que Estados Unidos no se va a subir al carro del Pilar 2, pues el resto de países, y en concreto la Unión Europea, pues ya o no pudo o no quiso dar marcha atrás, ¿no? Llegamos al año 2025, llega la segunda administración de Trump y todas esas reticencias de Estados Unidos se vuelven a poner sobre la mesa con toda la virulencia que caracteriza a la nueva administración estadounidense, y además con el añadido del impuesto el impuesto de la venganza, o el revenge tax, como lo llamaban, ¿no? Esta sección 899 del Código de Impuestos americanos, que se incluye
como propuesta en la reforma fiscal que se aprobó en julio y que pendía como espada de Damocles pues, sobre todos los grupos que tuviesen su cabecera en jurisdicciones que implementasen el Pilar 2. Sobre la bocina, cuando ya faltaba aproximadamente una semana para que se aprobase la reforma fiscal, se llega a un acuerdo político en el seno del G7 por el cual los americanos retiran ese revenge tax de la propuesta de reforma y a cambio se asumen una serie de compromisos políticos para lograr una coexistencia en paralelo del sistema de reglas americano y del sistema Pilar 2. El acuerdo político es un acuerdo muy sucinto, es apenas una página, tiene 4 puntos fundamentales y el primero de ellos, que es seguramente el más relevante, es en el que se anuncia este side-by-side system o esta coexistencia en paralelo del sistema de reglas americano y el sistema de Pilar 2, de forma que a los grupos de cabecera americana no les va a aplicar ni la regla de inclusión de rentas ni tampoco les va a aplicar el impuesto complementario secundario, la regla UTPR. Esta es la idea. Sin embargo, si tenemos un grupo americano con una filial en Vizcaya, por ejemplo, sí que esa filial en Vizcaya va a seguir quedando sujeta al impuesto complementario nacional, y si tenemos un grupo vizcaíno con una participada en Estados Unidos o con participadas en Estados Unidos y en Estados Unidos están por debajo del 15% de tributación efectiva, pues la matriz vizcaína sí tendrá que ingresar el impuesto complementario primario, ¿no? Para los que, y veo aquí por las caras alguno que como yo tuvo que sufrir seguramente en la EGB la teoría de conjuntos, pues son como dos conjuntos que no llegan a ser disjuntos, pero que tienen un área de intersección muy pequeñita. El cuarto punto, que también era la otra gran preocupación o la otra gran queja de Estados Unidos, era el tratamiento de los créditos fiscales. Se ha mencionado ya aquí, ¿no?, esta idea de créditos fiscales reembolsables o créditos fiscales monetizables, que tienen un tratamiento muy distinto y mucho mejor del resto de créditos en el sistema de reglas de Pilar 2, ¿no? La mayoría de los créditos fiscales en Estados Unidos no son monetizables y, por lo tanto, pues a los Estados Unidos esto les generaba un problema político relevante. Se anuncia en este cuarto punto que, como parte del side by side, se va a trabajar en un alineamiento de los distintos créditos fiscales para lograr un tratamiento más uniforme con independencia de que sean o no reembolsables, siempre y cuando tengan un vínculo con la sustancia económica, que parece que, en teoría, al menos todos los créditos fiscales tendrían que tener un vínculo con la sustancia económica porque suelen estar orientados a fomentar el desarrollo de actividades económicas concretas, ¿no? Y este es el cuarto punto. Y ya con esto termino. Me refiero brevemente al segundo y al tercero, que yo la primera vez que leí el comunicado no me percaté, pero en una segunda lectura dije, joder, esto es como la teoría esta del bocadillo. No sé si habéis oído la teoría del bocadillo. Cuando tienes que dar feedback negativo a una persona, pues lo tienes que envolver entre comentarios positivos, ¿no? Entonces la idea de motivación, corrección, motivación, ¿no? Pues aquí el primer y el cuarto punto, esto es el bocadillo que nos sirve la OCDE, que nos sirve Estados Unidos a los países que estamos en este rollo del Pilar 2, mejor dicho. Es un bocadillo al revés, ¿no? Porque en lugar de ser motivación, corrección, motivación, nos dan corrección en el primero, corrección en el cuarto y un poco de motivación en el segundo y en el tercero, donde dicen, oye, vamos a intentar asegurarnos de que este side by side no genere distorsiones competitivas, que veremos a ver hasta qué punto eso es posible, ¿no? Y vamos a trabajar también, en el tercer punto nos dice, vamos a trabajar también en buscar una simplificación del sistema de reglas. Simplificación que parece que va a pasar por la aprobación de un puerto seguro permanente basado en una tasa efectiva de gravamen que estará calculada, no sabemos todavía cómo, porque lo están peinando esto en la OCDE, pero bueno, pues seguramente será un test de tasa efectiva que estará a medio camino entre el puerto seguro transitorio que tenemos hoy. No será tan sencillo como el puerto seguro, pero es de esperar que tampoco sea tan complejo como el conjunto completo de reglas, ¿no? Y la clave estará en ver si estamos más cerca de uno o de otro. Y yo
Pues si os parece, dejo aquí esta panorámica de... Antonio. Sí, yo creo que... Gracias. Yo creo que sin que sea de aplicación la teoría del bocadillo, del sándwich, ¿vale? Al contrario, faltaría más. Yo creo que Antonio ¿cuál es la visión un poco que desde, como hemos hablado ya del impacto, digamos, del reto que supone para las administraciones tributarias? Yo creo que en este caso, sin duda, tu punto de vista y tu opinión es súper agradecida. Así que, adelante, por favor. Bueno, buenos días, Egunon. Eskerrik asko, ¿no?, por la invitación y por, bueno, pues permitirnos, ¿no?, como administración tributaria estar en este foro. Me siento como un bocadillo, dos entidades, ¿no? Y aquí la administración. Eso es. Pero bueno, sí que creo que es positivo porque es un poco, la intención es trasladaros también pues cuáles son nuestras complejidades, ¿no? Es decir, entiendo, ¿no?, que en las sociedades, en los grupos, pues es evidentemente un costo relevante y una dedicación importante, pero nosotros también, pues como administración tributaria, en primer lugar, ¿no?, desde Vizcaya, la aprobación de la Ley 7/2024 que se produjo en diciembre y teníamos la imperiosa necesidad de aprobar un impuesto complementario que afectara al 24 para que no vinieran por otro lado, para que nuestras empresas pudieran verse afectadas, pues como ya ha trasladado la diputada, al final tuvimos que ir aprobando y de forma transitoria en el 24, evidentemente sin tiempo para más, pues la aplicación de la ley estatal en relación con este año, ¿no?, y el compromiso de que en cuanto pudiéramos aprobar nuestra norma foral que se aprobará el próximo viernes, día 12 de diciembre, y que por tanto recogerá punto por punto prácticamente lo que es la normativa estatal, incluyendo evidentemente nuestros puntos de concertación, ¿no?, que siempre nos diferencian en cuanto a quién es aplicable nuestra norma foral, aunque como bien habéis comentado, pues sustantivamente será lo mismo. Tampoco podíamos hacer de otra manera porque lo que queremos es que nuestra norma foral pues tenga la seguridad, ¿no?, de que al final, bajo el respaldo de la ley estatal, pues tenga ese punto de cualificación para que no tengamos problemas. Pero a partir de ahí, claro, lo que nos queda es ¿en qué estamos? Pues estamos en los desarrollos informáticos necesarios para poder recibir los tres modelos, ¿no?, el 240, 241 y 242. El 241 es un modelo muy complejo. Pues nosotros tenemos previsto, y ya que vamos a hablar del costo, es decir, por lo menos al menos 17.000, 18.000 horas, no os lo voy a traducir en dinero, pero sí en horas informáticas, que son 18.000 horas solo para adaptar los procesos informáticos para recepcionar esas declaraciones, ¿no? Particularmente, sí que es cierto que estamos en tiempo, es decir, que nuestro alineamiento con la agencia tributaria es para cumplir los plazos de presentación. En mayo esperamos ya poder recepcionar los modelos 240 y 241 y en julio pues el 242. El 241 es complejo, es decir, son modelos informativos. Recordamos que en la medida que dentro del Estado español el concierto económico establece en el artículo 46 que la obligación de información, en el caso de que sea dentro del ámbito español, sería la administración tributaria con competencia inspectora del contribuyente, que en este caso sería el grupo, pero diríamos que todo el cuerpo de ese modelo 241 tiene que adaptarse a los requisitos de la OCDE, porque luego evidentemente serán objeto de intercambio además. Sí que es cierto que en la cabecera la agencia tributaria está diseñando, ¿no?, algún modelo, es una cabecera específica que va alineada con los modelos informativos internacionales y que por tanto estamos ahí esperando también a que se acaben las especificaciones. Estábamos esperando que estuvieran listas en noviembre. Bueno, en principio no están y bueno, lo que sí que nos preocupa es que podamos trasladarlas con tiempo suficiente para que las empresas puedan cumplir y adaptar, ¿no?, y adaptar todas las especificaciones. Es complejo porque además ese 241 va a ir en un proceso de información en un XML, que lo que es además máquina a máquina, y o sea, no es una declaración en sí, sino un suministro de información donde se va a poder modificar. Por lo tanto, bueno, pues además alineado con todos los intercambios internacionales, porque habrá que remitir a otros estados, nosotros a través de la agencia tributaria, ir a otros estados. Por lo tanto, todo eso requiere de complejidad y de tiempo, ¿no?, para poder adaptarlo. De hecho, bueno, tenemos personal informático específico para ir alineando y sacar y estar en tiempo
en el cumplimiento o para que podáis o que las empresas puedan presentar las declaraciones. Por lo tanto, pues una cuestión que para nosotros pues es bastante relevante y bastante, bueno, pues es un reto, ¿no? Es decir, es cierto que en los últimos años la aparición de nuevos impuestos, ¿no?, que de forma continuada lo que nos genera como administración tributaria es afrontar desde un punto de vista de organización, porque claro, cuando hay un nuevo impuesto decíamos, bueno, ¿y esto quién se encarga de ello? Es decir, porque nosotros tenemos el ámbito de gestión, es decir, tenemos distribuido por secciones, dónde está cada impuesto, entonces hay algunas secciones en las cuales ya no sabemos el nombre porque ya es la de sección del impuesto sobre sociedades, de retenciones, del impuesto complementario, es decir, que todo eso se va alineando y se va forjando. Por lo tanto, todo eso también conlleva la formación. Es decir, porque vale, una cosa es los desarrollos informáticos y por otro lado, como ha comentado Itxaso, claro, necesitábamos estar preparados también para la avalancha de dudas en relación con el impuesto. Quién tiene que presentarlo, qué dudas o qué criterios hay, aunque sean criterios que tengan que estar alineados, ¿no?, con la OCDE, pues de alguna manera tenemos que ir contestando la pregunta. Es decir, porque al final las empresas tienen dudas y evidentemente lo que queremos es, por un lado, como administración tributaria siempre nos ha caracterizado, pues por un lado la interlocución fácil y el intento de dar seguridad jurídica. En este caso, esa seguridad jurídica pues tiene que ir alineada con unas normas exógenas, ¿no? Como decíamos, al final estamos supeditados a lo que se diga en relación con las reglas OCDE y, bueno, pues de alguna manera estamos en eso. Se ha creado una unidad especializada. Hemos contado con personas que nos han dado formación en relación con el impuesto complementario, que, como bien se ha dicho aquí, no es un impuesto fácil de entender, porque no está dentro de la estructura, ¿no?, propia de otros impuestos en los que estamos acostumbrados y, por tanto, ese personal pues se ha formado. A base de las dudas que tenéis nos vamos formando más porque nos vamos pues conociendo, ¿no? Primero cuáles son vuestras dudas y luego cuáles serían las soluciones o las contestaciones que os podemos ir dando para estar alineados. Y de alguna manera también hay una cosa que has tocado que queda el post, es decir, cuando ya esto esté implantado, es decir, la comprobación. Aquí estamos hablando de grupos en los cuales va a haber mezclas de sociedades que en el impuesto sobre sociedades tenían competencia inspectora de una administración, en el impuesto sobre sociedades tenían otras de otra administración, o grupos fiscales de una y otra administración, o en general puede haber y habrá, ¿no?, grupos, diríamos, mixtos, ¿no? Con lo tanto, la comprobación del impuesto complementario, cuando ha habido un impuesto sobre sociedades previo cuya competencia es de otra administración, pues ahí habrá que analizar bueno, pues cuáles son esas coordinaciones que necesitamos entre administraciones. Es cierto, y eso me imagino que lo meterá Iñaki, una de nuestras preocupaciones cuando se diseñó la concertación era que no me toques el volumen de operaciones que en el impuesto sobre sociedades, porque la competencia es mía y que eso no afecte a la hora de la exacción del impuesto complementario y, por lo tanto, eso sí que en esas idas y venidas de textos para finalizar la concertación, pues había esas cuestiones nos preocupaban, ¿no? Es decir, que al final, en la medida que haya esa, diríamos, mezcolanza, ¿no?, entre unas entidades y otras de distinta competencia, que el impuesto sobre sociedades o se mantuviera y no hubiera modificaciones por parte de la administración competente. Y luego lo que nos queda y que luego me gustaría comentar es un poco en relación con diríamos, esa modificación normativa, aquellas cuestiones que hemos intentado adaptar, o hemos adaptado en el impuesto sobre sociedades en relación con lo que comentabais de, bueno, pues esos créditos fiscales no reembolsables pero sí transferibles y que de alguna manera nuestra normativa ya contemplaba en relación con el I+D+I desde el año 2017, que lo hemos ampliado a la cultura en el 66 quinquies y que ahora pues se introduce en esta norma foral del impuesto complementario como una modificación del impuesto sobre sociedades, creando el 65 bis, que de alguna manera sí que me gustaría matizar algunas cuestiones que a la hora de la redacción, sobre todo del desarrollo reglamentario, hemos analizado, ¿no? Es decir, que aunque es similar al 64 bis, diríamos, el punto es distinto porque hablamos
de que son inversiones en el ámbito de desarrollo sostenible y que van a acreditarse cuando entren en funcionamiento, pero que podemos ir a un criterio de pagos. Entonces ahí podemos tener, es decir, así como en el cine, como en el I+D, es en función de los gastos, en función de los pagos, en función en el ámbito del 65, estamos hablando de que inversiones entran o se acreditan cuando entran en funcionamiento, y estas inversiones pueden ser plurianuales, por lo tanto ahí habría que analizar si lo que conviene es utilizar el criterio de pagos para poder realizar. Entonces, cosas que cambian. Y luego algunas cuestiones más que sobre el tema de las modificaciones o de la compensación de bienes, aplicación de créditos que hemos incorporado en esa normativa y que luego me imagino que tendré ocasión de tratar. Digo porque si no sigo hablando. Entonces, y entiendo que los demás pues, vais a comentar. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Pues si te parece, te cedemos la palabra a Begoña para que nos dé también su visión. Sí. Y es que ricasco por haberme invitado. La verdad es que es un placer estar aquí, haber podido participar en el libro, tanto en las ponencias como patrocinadores del libro. Pero bueno, a ver, yo quiero apuntar una serie de ideas un poco generales, ¿no? Y un poco, o sea, yo creo que desde el punto de vista empresarial nuestra posición es bastante crítica con el Pilar 2, ¿vale? Y quiero que se me entienda muy bien y muy claro. Soy crítica con el Pilar 2, pero no soy crítica con la Administración foral, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, ¿no? Y una de las cosas que hemos oído esta mañana es cómo la Administración foral ha sido capaz de intentar adaptar el impuesto sobre sociedades precisamente a una realidad que se ha producido en el Pilar 2, ¿no? Con el que todos nos hemos encontrado y que somos sufridores, porque aquí yo creo que tanto las administraciones de los países como las empresas somos sufridores de un modelo que se ha inventado la OCDE, con todos mis respetos. O sea, la OCDE para mí casi es una palabra ya un poco maldita, porque maldita a la hora en que a la OCDE se le ocurre tener una cierta potestad para elaborar y emitir normas, ¿no? Y emitir recomendaciones en este sentido, cuando yo creo que desconocen bastante la realidad empresarial y le hemos cedido mucha soberanía. Desde el punto de vista de las jurisdicciones y de los países se le ha cedido muchísima soberanía, cuando esa soberanía hemos sido incapaces de cederla en el ámbito de la Unión Europea, por ejemplo. O sea, que en los impuestos directos jamás se cedía esa soberanía y, sin embargo, ha llegado la OCDE y nos ha marcado un modelo y vamos todos arrastrados, ¿no? Entonces, que se me sea muy claro, porque yo quiero agradecer a la Administración foral esa capacidad de adaptación que tiene y que tendrá. La desaparición del tipo mínimo local cuando hay tipo mínimo global, que yo creo que no se ha mencionado, pero se mencionará luego, para mí es un elemento esencial, mientras que en territorio común eso no va a existir. Seguimos calculando 8 tipos mínimos distintos, ¿cuántos me vas a poner, ¿no? Bueno. Pero bueno, por ver un poco la crítica en cuanto al modelo en sí, ¿no? Porque para mí esto siempre me ha chocado muchísimo, a lo mejor por perro viejo, ¿no? Y entonces en la EGB pues efectivamente estaba en otra cosa, pero claro, a mí esto siempre me chocó mucho, primero ya en la existencia de BEPS. ¿Por qué en la existencia de BEPS me choca? Porque hablaba de planificación fiscal agresiva. Entonces, cuando tú estás en una empresa que no te dedicas a hacer planificación fiscal agresiva, que tienes además unos negocios locales donde la tributación está en el sitio donde tienes la industria, porque no te puedes mover a ningún otro lado y tal y cual, ¿no? Pues piensas, esto no va conmigo, ¿no? Y empiezas a leer, dices, anda, pues sí, ¿no? O sea, ¿en qué punto me salgo, ¿no? De planificación fiscal agresiva, que esa es la filosofía, pero el que no planifica de forma agresiva, ¿dónde se sale? Y no se sale en ningún sitio, ¿no? Y entonces terminamos pagando precisamente, o sea, luego a lo mejor se salen los que hacen la planificación fiscal agresiva y tú te quedas dentro, ¿no? Entonces esa es un poco la filosofía de BEPS como modelo, ¿no? Claro, cuando hablas ya del Pilar 2 específicamente, pues a ver, este modelo lo compra todo el mundo, ¿no? Queremos una fiscalidad mínima suficiente, ¿no? O sea, pues en este caso en las grandes empresas, pues es que lo compro yo, la primera, pues claro que sí. O sea, dentro de mi modelo de gobernanza, por supuesto que tenemos que contribuir todos al sistema tributario, por supuesto que tenemos que pagar los impuestos que se consideren suficientes, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto lo compro, ¿no? Pero el problema es cuando empiezas a ver cómo se aplica esto en la práctica, cómo afecta a la competitividad. Hoy Echaso ha hablado perfectamente de la competitividad empresarial, estamos en la Fundación de Impuestos y Competitividad, etcétera, etcétera. Porque claro, si no estamos todos en este barco, pues entonces la competitividad se convierte en descompetitividad, sobre todo cuando Estados Unidos se baja del barco y nos quedamos las empresas europeas, que ni siquiera las propias administraciones son capaces de ver cómo nos bajamos de aquí. Porque tú te vas a la Unión Europea, que ahora es otro interlocutor a efectos de ver qué ocurre con el Pilar 2, y claro, nadie es capaz de decir voy a abrir la baza de la directiva comunitaria para introducir algún tipo de modificación. Nadie quiere introducirlo y de hecho eso se va a ver porque toda la adaptación
del sistema del Pilar 2 a Estados Unidos va a venir a través de los puertos seguros, de los safe harbor, precisamente porque es la única forma de evitar que se abra la directiva comunitaria, ¿no? Con lo cual, pues nadie quiere abrir la directiva comunitaria y entonces nos encontramos en una situación de descompetitividad. ¿Por qué? Porque empresas como la nuestra, que tienen una filial en Estados Unidos y una filial muy relevante, van a tener un régimen distinto que las propias empresas americanas. Lo cual a mí me sorprende cómo es posible que los americanos defiendan a la multinacional americana, no a su empresa americana, porque yo tengo un trozo de mi empresa que es americana, pero sin embargo defienden a la multinacional americana. Eso es lo que han defendido ultranza. La filial americana, una empresa española, ya la den completo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco esas son cosas que me chocan mucho desde el punto de vista de la tributación ya un poco a nivel global, ¿no? Eso en cuanto al modelo. También me choca mucho el modelo, y yo, sinceramente, porque digo, bueno, ¿qué teníamos antes de todo esto, no? O sea, yo vuelvo un poco al pasado. ¿Qué teníamos antes? Pues teníamos un sistema tributario donde, primero, las rentas que estaban ubicadas, ¿no?, en territorios de baja tributación, ¿no?, y un poco deslocalizadas, pues creo que a nivel internacional tenemos unas reglas de transparencia fiscal internacional que cubrían precisamente esa fiscalidad, ¿no? O sea, que si teníamos una renta en un territorio, pues un paraíso fiscal, bueno, en un paraíso fiscal más todavía, ¿no? Pero teníamos las reglas de transparencia fiscal internacional, ¿no? Con lo cual yo creo que la renta pasiva no se ve afectada por el Pilar 2, sinceramente, porque ya tenía una tributación mínima que además es superior al 15%, creo que en todas las jurisdicciones, por lo menos en el caso de España, ¿no? Aquí, ¿quién se ve penalizada? La renta empresarial. Entonces, a mí eso me empieza a preocupar, de primer punto de partida, ¿no? ¿Por qué la renta empresarial? Porque no está en la transparencia fiscal internacional. Y entonces dices, bueno, pero la renta empresarial es la buena, ¿no? ¿Cómo estaba tratada la renta empresarial? Pues la renta empresarial, pues teníamos los convenios de doble imposición donde, oye, se respetaba, ¿no?, que tú estabas realizando una actividad lícita en un determinado país. Cuando había convenios para evitar la doble imposición, se había negociado con ese país. Oye, hemos analizado la tributación que tiene este país, la consideramos suficiente, hemos visto cómo es un impuesto sobre sociedades, un impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera. Oye, te damos el marchamo, ¿no?, en teoría, de ese QD entity, ¿no? Vamos a considerarlo una especie de similar al QD entity, le hemos dado el marchamo de país bueno y hemos firmado un convenio para evitar la doble imposición, ¿no? Y de esa forma, pues la renta empresarial estaba un poco salvaguardada. Claro, ¿eso a dónde nos llevaba? Que en esos países, precisamente, pues a lo mejor tenías unos incentivos fiscales, que yo siempre he entendido que eran lícitos, ¿no? Incentivos fiscales lícitos que te podían llevar a una tributación por debajo del 15%, pero que no estás hablando de un paraíso fiscal, no estás hablando de un territorio de baja tributación, no estás hablando de nada. Ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es un país con el que tenemos convenios, etcétera, etcétera, pero tú puedes tener una inversión en Estados Unidos que por las características de tus inversiones, porque se quiere potenciar, porque son inversiones buenas, porque es I+D, porque es inversión en renovables, etcétera, etcétera, pues te sale una tributación inferior al 15%. ¿Eso es lo que queremos, de verdad? O sea, es contra eso está luchando la OCDE. Ese es el punto con el que nos estamos peleando, porque los paraísos fiscales, al menos en nuestros territorios, ya tenían un tratamiento distinto, ¿no? Entonces, a mí eso, como modelo, me llama mucho la atención y me choca. Y bueno, pues hay que adaptarse a ello. Bueno, pues esto es lo que hemos venido, ¿no? Segundo punto en el que soy crítica, pues en cómo está construido este modelo. O sea, este modelo, o sea, con independencia de que puede ser, o sea, tenemos una tributación por jurisdicción del 15% mínima. Vale, fenomenal, lo voy a comprar. Pero cuando vas a ver las reglas en las que está establecido, digo, bueno, pero es que tienes que ir entidad a entidad. Digo, ay, pero ¿quién se lo...? Pero ¿cómo no miramos la jurisdicción en conjunto? No, luego la agregas. No, pero que me estás diciendo que yo tengo que calcular mis cuentas anuales individuales en cada uno de los países de acuerdo con el sistema contable de la matriz. ¿Vale? Entonces digo, ya, pero es que esto no es el modelo contable que tenemos, porque a mí lo que me preocupa es que esto no es el modelo contable. O sea, yo, como soy vieja, estuve en el libro blanco de la contabilidad del año 2004 y cuando llegaron las IFRS a España, pues lo primero que se planteaba es si el impuesto sobre sociedades español tenía que seguir el sistema contable IFRS o tenía que seguir el sistema contable español. Y ahí se dijo, oye, esto tiene que seguir el sistema contable español porque las normas IFRS no están elaboradas por nuestro gobierno. No son unas normas que hayan pasado por el Parlamento español, son unas normas que vienen elaboradas por un ente privado internacional y que nadie controla. Entonces no podemos ceder esa soberanía a un ente privado internacional para que nos diga cómo es la base imponible del impuesto sobre sociedades. Y ahí se decidió que se partía al ámbito local. Este análisis aquí, pero no se ha hecho, pero ni por asomo, no solo eso, sino que es partes, pero ya os digo, no solo del sistema contable de la matriz a nivel consolidado,
partes del sistema contable individual. Y yo vuelvo a mi empresa americana. Y yo digo, vale, en mi empresa americana yo tengo las cuentas individuales en US GAAP, en normativa contable local americana. Y yo una vez que tengo la norma, que es la que me obliga, además, mi sistema contable me obliga a eso, mi sistema contable americano me obliga a eso. Eso yo lo consolido en normativa contable americana, porque es lo que me obliga la normativa contable de allí, y tengo que presentar unas cuentas subconsolidadas en normativa contable local, pero no en IFRS, ¿no? ¿Cuándo eso lo convierto a IFRS? Cuando tengo que hacer el consolidado a nivel de la matriz, y entonces yo traslado el consolidado de cada país, en este caso el americano, a norma IFRS. Pero no traslado el individual de cada una de las sociedades. Es más, no tengo la obligación de llevarlo. Es más, a lo mejor ni lo llevo, porque voy a tener yo que llevar el IFRS, en IFRS las cuentas individuales de mi empresa americana que está en Oregón y que no saben ni lo que es el IFRS. O sea, ¿cómo voy yo ahora al contable de Estados Unidos de mi empresa de Oregón a decirle que, mira, aparte de hacer las normas en la contabilidad americana, las vas a hacer en IFRS? ¿Por qué? Porque hay un señor en España, porque tenemos una obligación en España, que eso es otro problema que tenemos en la práctica. Hay una obligación en España que dice, pero es mía, no es tuya, ¿no? Pues vete tú a hacerla. O sea, quiero decir, luego hay un problema interno de quién asume estas obligaciones, y a mí me ha pasado, y os pongo el caso de Brasil, ¿no? Que yo a Brasil llevamos bastante tiempo, a nuestros brasileños, intentando hablarles del tipo mínimo, del IFRS y tal y cual, fenomenal. Ellos además llevan la contabilidad en IFRS, con lo cual en Brasil no tenemos tanto problema. Pero claro, cuando les hablas del Pilar 2 les suena chino, porque es una obligación de la matriz, ¿no? Solo cuando Brasil ha metido en su norma el QD Entity, entonces es cuando se han puesto las pilas y me dicen, ay, espérate, que esto es una obligación, ¿no? O sea, quiero decir, pongo el ejemplo de la contabilidad, pero porque es uno de los elementos, ¿no?, que introduce una complejidad. Y fijaros, ya voy un poco a la parte de comprobación que decía antes Antonio. O sea, ¿quién va a comprobar las cuentas individuales en IFRS de mi filial en Estados Unidos, Oregón? ¿Mire? Que no son unas cuentas oficiales, que nadie ha auditado, y que sin embargo nos sirven como elemento de punto de partida para el impuesto, en este caso complementario. Entonces, eso que es algo de aplicación práctica, a mí me genera un problema pero ¿y esto cómo nos vamos a entender en cuanto a cómo se entiende? Es que, o sea, yo ese tipo de cosas, o sea, me llama mucho la atención en cuanto a la construcción práctica. ¿Alguna cosa más en cuanto a la construcción práctica? Porque, por supuesto, esto nos parece una locura, nos vamos adaptando. Los puertos seguros, porque para nosotros son los elementos en los cuales nos sustentamos a día de hoy para poder, ya no os digo adaptarnos, porque nos tenemos que adaptar. O sea, ¿nuestros sistemas internos tienen que estar adaptados al Pilar 2? Por supuesto, porque además, hasta que no llega el 31 de diciembre, señores, no se sabe si te aplica el puerto seguro o no te aplica. Con lo cual, el sistema tiene que estar adaptado. Tú no puedes llegar en febrero y decirle a tu consejo de administración, oye, que es que mira, me he hecho los cálculos del año pasado y resulta que no estoy en el puerto seguro. ¿No? Imposible, ¿eh? O sea, con lo cual el sistema tiene que estar adaptado, y posiblemente cuando lleguen las soluciones, ¿no?, porque ahora todo el mundo se empieza a dar cuenta de que esto ha sido un horror, ¿no? Cuando llegan las soluciones, nosotros ya nos hemos gastado el dinero, las administraciones han gastado el dinero, nos hemos adaptado a esto y realmente hemos hecho mucho para que realmente no nos salga nada a pagar, porque al final, encima, cuando vas a hacer todos los cálculos, dice, pues, ¿y esto cuánto es la caja? ¿No? ¿Hemos conseguido algo? Pues no. Entonces, bueno, sigo luego la parte, pero voy a volver al sándwich, ¿no?, porque la parte buena es que realmente sí que es verdad que desde el punto de vista de la administración, y en este caso la foral, tienes adaptaciones, tiene una visión de, oye, ¿qué se puede hacer y cómo puedo ayudar para que este tipo mínimo no sea una locura, ¿no?, pensando en que tú ya tienes un sistema que es sostenible, ¿vale? Porque el sistema tributario español, y en este caso el del territorio foral, es sostenible, ¿no? Entonces, con esa garantía que te da la sostenibilidad, pues tenemos que asumir este Pilar 2 que nos viene a la Unión Europea, pues efectivamente, pero vamos a ver cómo lo hacemos de la mejor manera posible, porque al final la competitividad está ahí, ¿no? Y ya le cedo la palabra a Felipe. Muy bien, egunon a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que es un placer compartir estas horas, ¿no?, con todos los aquí presentes, con estos ilustres ponentes, con todos los que estáis aquí asistentes. La verdad es que poco más hay que decir, ¿no? Yo suscribo absolutamente todo lo que ha dicho Begoña. Voy a intentar añadir alguna cosa más desde el punto de vista, si queréis, práctico. También voy a tener, pero quizá más adelante, una pequeña carta a los Reyes Magos. Sí voy a tener una pequeña carta a los Reyes Magos en relación
con lo que a mí me gustaría que razonablemente fuera Pilar 2, puedo estar hasta de acuerdo con una tributación razonable, una tributación justa por parte de las grandes multinacionales. Pilar 2 me puede llegar incluso a interesar desde el punto de vista intelectual, lo cual ya es un poco locura, ¿no? O sea, que desde el punto de vista intelectual, aunque pueda haber otras cosas pues bastante más interesantes. Dicho esto, sirve para aprender idiomas, mejoras el inglés, entre otras cosas, pues es verdad que te da pie a mejorar notablemente tu capacidad en relación con el inglés, ¿no? Que también es curioso que para poder interpretar y aplicar correctamente una normativa tengas que tener un inglés realmente de proficiency, ¿no? Entonces, esto también por ponerlo de manifiesto. ¿Qué es lo que supone realmente Pilar 2 para una gran multinacional, pero de verdad, en términos de coste de dinero y en coste de tiempo? Yo creo que es muy importante, ¿no? Aunque todos lo vemos cuando te enfrentas, porque realmente te enfrentas a Pilar 2, pero realmente con agresividad y con ganas, hay que tener energía. A mí me pilla un poco mayor, pero realmente hay que afrontarlo con ganas. ¿Qué es lo que te encuentras realmente? Pues bueno, que aunque inicialmente es un reto técnico, ¿no? Tremendamente exigente, análisis de la normativa, interpretación de la normativa, con un simplified approach, o sea, lo que los señores de la OCDE entienden por simplified realmente es llamativo. O sea, cosa más complicada que lo que es Pilar 2, creo que no me lo he encontrado, ¿no? Insisten mucho en ese simplified approach, ¿no? Es una cosa absolutamente surrealista. Pues a pesar de que sí, efectivamente es un reto de carácter técnico, análisis e interpretación de una normativa, realmente es más un desafío organizativo, es un desafío tecnológico, es un desafío de gestión dentro de una organización, ¿no? Con lo cual, cuando tú quieres enfrentarte a algo como Pilar 2, realmente el enfoque es integral, va mucho más allá del desafío técnico que cualquiera de nosotros, te lees la norma, te lees los guidance administrativos, oye, y puedes llegar a un entendimiento razonable. Ahora sí, llevarlo a la práctica es una cosa muy distinta, ¿no? ¿Qué es un enfoque integral? Pues un enfoque integral realmente es que, pues, aparte de unos conocimientos técnicos sólidos, que todos estamos de acuerdo, pues al final tienes que movilizar a una organización. Y movilizar a una organización que son muchos países, y una organización no es un ente abstracto, son muchas personas, ¿no?, a las que realmente hay que mover y convencer de que realmente hay que implementar este tema, ¿no? Son áreas a las que tienes que meter en el barco, es tecnología y es probablemente incluso modificación de procedimientos y del reporting que tú tienes en relación con el grupo, ¿no? Con el grupo BBVA, y en Iberdrola será exactamente lo mismo. Por lo tanto, realmente lo primero es involucrar al grupo, involucrar a la organización, ¿no? ¿Y involucrar a la organización qué es? Pues involucrar a la organización es también convencerle de que te tiene que dar medios y te tiene que dar pasta. O sea, es decirle que te tiene que dar dinero para poder desarrollar todo aquello que necesitas desarrollar para poder implementar este proyecto, que es un proyecto regulatorio. Y dentro de un banco compites contra otros proyectos regulatorios para que te den dinero, para que te den medios, ¿no? Porque necesitas gente de otros equipos que tienen que dedicar, que tienen su día a día y que tienen que dedicar también su tiempo, por ejemplo, la gente del ámbito de contabilidad, del ámbito tecnológico, del ámbito de arquitectura, del ámbito de seguridad, del ámbito de control, del ámbito de los procedimientos, que te tienen que dedicar tiempo a ti para que tú puedas implementar este proyecto, ¿no? Y entonces tú, en el caso del grupo BBVA, te plantas delante de algo que se llama la SDA, que es el marco de gobierno de los proyectos globales en el marco del grupo, y presentas cuál es tu proyecto y compites contra otros proyectos para que, por favor, te den el dinero suficiente para poder afrontar esta implementación y te den los medios necesarios en términos de equipos, ¿no?, para que tú realmente puedas llevar a cabo esta implementación, ¿no?
porque aunque yo soy el sponsor en BBVA y el responsable en BBVA de la implementación de Pilar 2, tengo que decir, anecdóticamente, que muchos de mis compañeros de mi misma línea abiertamente me dijeron, respiramos cuando te asignaron Pilar 2, ¿no? O sea, lo cual ya buena señal realmente no era, ¿eh? O sea, eso ya no era una buena señal, ¿no? Es verdad que yo tenía prácticamente todos los boletos, no me pasa lo mismo con euromillones y cosas por el estilo, pero es verdad que tenía muchos boletos, porque en general yo lo que he venido haciendo es monitorizar los países del grupo y monitorizar el tax accounting de los países del grupo, ¿no? O sea, el registro contable de los efectos fiscales en el ámbito del impuesto sobre beneficios, con lo cual, pues hombre, tenía muchos boletos, ¿no? El caso es que efectivamente la SDA pues te da esos medios. Esta tarde tengo comité de proyecto, esta tarde, o sea, es casualidad. 19 personas, estamos en el comité de proyecto, que es solo el comité, tampoco es la gente que está ejecutando, trabajando, diseñando la herramienta, etcétera. Ese es el comité del proyecto, esta tarde, 19 personas. Aquí, bueno, nos conectamos a distancia, pero esta tarde, por ejemplo, tenemos comité del proyecto, ¿no? ¿Qué aspectos clave, algunos de los aspectos clave cuando enfocas o cuando tienes que implementar este tipo de enfoques integrales, ¿no? Pues el alcance global, ya una complejidad, ¿no? En nuestro caso, 30 jurisdicciones y creciendo. Yo cada vez que se crea una nueva jurisdicción o que aparece una nueva jurisdicción, tiemblo directamente, ¿no? Pues 30 que van a pasar a ser 32. O sea, esas dos más ya casi te nublan realmente, ¿no? El impacto operativo, bueno, la cantidad de datos a recopilar y cálculos complejos a realizar realmente es complicado de gestionar, ¿no? Un tema que también hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando diseñas la herramienta y hablas con la gente de engineering, del ámbito tecnológico, es que no te entiendes, ¿no? Ni tú les entiendes a ellos, ni ellos te entienden a ti cuando tienes que trasladar exactamente cuál es el funcionamiento de algo tan complejo como lo que es Pilar 2, ¿no? Por cierto, la tecnología y las herramientas no se hablan del todo bien con la complejidad de Pilar 2, ¿no? ¿Por qué? Porque Pilar 2 tiene demasiada granularidad, demasiado análisis ad hoc, demasiado criterio experto. Y el criterio experto no se habla bien con la automatización. Alguien del ámbito de engineering, alguien del ámbito de IT, quiere que le digas, suma esto, resta esto, añádele esto, divide entre esto y te da un determinado importe. Y tú, pues claro, ni siquiera sabes exactamente qué criterio vas a adoptar en relación con un montón de temas asociados al mundo de Pilar 2, ¿no? El alcance global. Pues uno de los aspectos realmente más complicados, ¿no? Hay una idea que subyace dentro de Pilar 2, ¿no? Que es la de el ente grupo, el grupo, ¿no? O sea, todo esto deriva de que realmente perteneces a un grupo multinacional, ¿no? Y es como si el grupo fuese un ente absolutamente perfecto, absolutamente equilibrado, homogéneo, armonioso, todos absolutamente con los mismos medios, como si todo fuese igual. Y realmente un grupo son múltiples realidades, porque hay muchas jurisdicciones, hay muchas entidades, hay muchas personas con distintos conocimientos, con distintas sensibilidades, con limitaciones o sin limitaciones, con distintos medios, distintos procedimientos, distintas herramientas, con lo cual realmente no es un ecosistema perfecto, ¿no? Y sin embargo Pilar 2 quiere que todo tienda hacia la homogeneización, pero parte de una idea de un ecosistema absolutamente armonioso y equilibrado. Y en los grupos hay muchísimas realidades, ¿no? Entonces, uno de los principales o las principales complicaciones que tenemos realmente es la interlocución y la interrelación con los distintos países. Hay jurisdicciones para las que realmente Pilar 2 es algo totalmente ajeno, y sin embargo tú quieres que asuman una cierta responsabilidad.
es difícil entenderte con ellos, porque decirle a alguien, no, es que tienes que saber de Pilar 2. Hombre, es que saber de Pilar 2 es realmente complicado. Tú sabes de Pilar 2, y aún así es, creo que no sé todavía nada, ¿no? Cuando realmente te miras los guidance administrativos y realmente haces un examen profundo de la normativa, ¿no? Y entonces es muy difícil entenderte con gente a la que tienes que pedir información granular cuando no alcanzan a entender exactamente ni qué les estás pidiendo ni para qué, ¿no? Incluso en jurisdicciones en las que se están implantando y aprobando Q-Entities, pues todavía hoy es el día en el que algunos de ellos dices, pero bueno, esto no va conmigo porque yo tengo una tasa fiscal efectiva que de largo está por encima del 15%. Y tienes que seguir evangelizando, porque lo que haces es una labor de evangelización. O sea, lo que tienes que dedicar muchísimo tiempo, infinito, de verdad infinito, es en evangelizar y en comunicar, en intentar trasladar que Pilar 2 es algo distinto a la tasa fiscal efectiva a la que normalmente estamos acostumbrados desde el punto de vista contable. Y no te fíes, porque realmente la metodología es tan diabólica, con aspectos tales como, por ejemplo, pues el recast, el recálculo de los DTAs o de los DTLs, o la demonización de los pasivos por impuestos diferidos, que es algo que sencillamente no lo entiendo, igual luego podemos profundizar un poco, ¿no?, en esa demonización del pasivo por impuesto diferido, que no nos olvidemos que tiene un impacto en la cuenta de resultados. O sea, un pasivo por impuesto diferido es un cargo en el gasto por impuesto diferido, que es un impacto directo en la cuenta de resultados, contra un pasivo. No tiene un traslado en términos de caja, pero el impacto en la cuenta de resultados está. Y no conozco ninguna empresa que quiera impactos negativos en su cuenta de resultados, ¿no? En definitiva, realmente pues un entorno muy complicado. Y como digo, pues el tiempo que tienes que dedicar de evangelización dentro de la organización y con los países pues es increíble, ¿no? Nosotros nos encontramos con situaciones de países hiperinflacionarios, ¿no? Nosotros tenemos países hiperinflacionarios, hasta 3. Venezuela, fijaos la situación de Venezuela, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Su mayor preocupación no creo que sea el Pilar 2. Venezuela, Argentina, Turquía, ¿no? Habla con señores de Turquía, de Argentina o de Venezuela, ¿no?, en relación con el ámbito de Pilar 2 en un contexto hiperinflacionario, ¿no?, o con ajustes fiscales por inflación. Tema que anuncia en algún momento, ¿no?, los guidance administrativos que harán frente, pero que no sabes cómo tienes que hacer frente a día de hoy, ¿no? Pues, yo creo que es una idea más de la inseguridad, la incertidumbre y la improvisación en la que vivimos en relación con el mundo de Pilar 2, ¿no? Y para acabar también, otro elemento importante, ¿no? Todo el mundo, procedimientos, o sea, ya no he entrado todavía en el modelo, ¿no?, o el Global Information Return también es digno de mención, ¿no?, un auténtico jeroglífico, el entender realmente qué es lo que hay que poner en el famoso GIR o GIR, ¿no? Todavía no hemos llegado a esa interrelación con la administración tributaria, pero está todo el mundo de procedimientos, políticas, controles y relación con el auditor. Lo ha dicho antes Begoña. Actualmente, mi supervisor, mi interlocutor habitual en relación con Pilar 2 no es todavía la administración tributaria, está próximo a llegar eso, ¿no? A partir de junio del año 2024, es el auditor, en nuestro caso, EY, ¿no? Uno de los primeros desafíos a los que nos enfrentamos en nuestro caso, hacemos cierre mensual. Nosotros hacemos cierre de estados financieros mensualmente, ¿no? Hombre, no voy a decir que hago una estimación del impacto de Pilar 2 con carácter mensual, pero sí lo hago trimestralmente. Trimestralmente me tengo que sentar con el auditor para explicarle cuál es la exposición del grupo BBVA a Pilar 2 y si preveo o no un impacto, que ya anticipo que no lo preveo, ¿no? Porque un tema también muy curioso de Pilar 2 es que es un impuesto que, al contrario que lo que es algo inherente, ¿no?, a cualquier impuesto, es que no necesariamente da lugar al pago de un impuesto, sino que puede ser que incluso, o que normalmente, es que a pesar de toda la complejidad que tiene, toda la complejidad de cálculo y la inmensa complejidad técnica que tiene, es que da lugar a
cero, ¿no? Entonces, el coste en términos de tiempo, el coste en términos de medios, es inmenso realmente para no generar ningún tipo de valor. O sea, me parece una pérdida de tiempo para las empresas y una pérdida de tiempo para las administraciones realmente, ¿no? Con el auditor, lo que comentaba, tienes que desarrollar una serie de procedimientos, en nuestro caso una metodología simplificada de cálculo en contexto de cierre, porque como digo, para que os hagáis una idea más o menos, nosotros un día 15 de enero tenemos ya más o menos cerrados los estados financieros consolidados del grupo BBVA. Yo para ese día 15 de enero, de hecho antes, más o menos para el día 10 de enero, tengo que hacer un cálculo estimado de cuál es el impacto que yo preveo de Pilar 2 para el grupo BBVA. 32 jurisdicciones, más de 200 de largo entidades, ¿no? Con lo cual lo haces sobre la base de una metodología simplificada y actualmente con un puerto seguro transitorio basado en el country by country, ¿no? Si vamos a un mundo de cálculos completos, que nos las arreglaríamos, pero no os quiero ni contar pues, cómo sería el tema, ¿no? Como veis, estoy encantado con Pilar 2, ¿no? Sí. Ha sido evidente. Efectivamente. Tengo que decir también, lo he intentado, ¿no? Ahora que estamos en este mundo, ¿no?, de la IA y demás, ChatGPT no te lo hace. No te lo hace. Gemini tampoco, lo he intentado, no te lo hace. De verdad que no te lo hace. Y de momento lo voy a dejar aquí. Yo creo que va a dar pie. Además, tengo carta a los Reyes Magos, ¿eh? Yo creo que por las fechas que manejas, la carta a los Reyes Magos tiene que ser algo relacionado con que te traigan ya el Pilar 2 hecho de tu grupo. Porque vamos, si estáis el 10 de enero, 6 de enero, 4 días ahí, vas a estar fastidiado, ¿eh? Sí, que lo quiten. Y alguna otra cosa, ¿eh? Luego igual. No sé si, no sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión que tengáis, o duda, o simplemente que queráis exponer vuestro paño de lágrimas o comentarios, sugerencias. Pues yo creo que si os parece, antes de la mesa 2, podemos hacer un pequeño parón, ¿no? Un pequeño break para deglutir el sándwich o el bocadillo este que estamos aquí. Así que nada, vamos a tomar un café y seguimos un momentito. Gracias.